Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, le doy toda la bendición a Dios en esta hora. Ahí está. Gloria a Dios. Bien, quiero comenzar sobre un tema que he estado siendo tratado desde hace varios tiempo, pero siempre uno tiene como una, digamos, deuda pendiente sobre varios temas que nos competen como ministros de Dios. Y evaluando, me ha tocado tener que evaluar diferentes estados de la iglesia, por consecuencia del llamado que Dios me ha dado, ¿no es cierto?, de para qué Dios me llamó y por qué. Porque yo siempre digo que la iglesia es muy tendiente a juzgar la condición de cada ministro conforme a su propia condición. Yo he visto, por ejemplo, que la iglesia no ha comprendido el significado de cuerpo, no ha entendido lo que significa ser cuerpo, ¿no? La gente lee el libro de los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4 lo lee y lee solamente el capítulo 11, el versículo 11, porque no sigue leyendo lo que a continuación el escritor redacta. Entonces, eso lleva a que haya una mala interpretación de las Escrituras. Y al haber una mala interpretación de las Escrituras, luego vendrá una mala enseñanza de las Escrituras. Saludo a los profetas, a la profeta Mariana allí, mi hija espiritual allí en Florentino Ameguino, provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande, hija, Dios te bendiga, gracias por estar allí conectada. Al profeta Ezequiel Falcón allí en el sur de Argentina, un abrazo grande en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Que la paz de Dios sea contigo. Entonces, llegamos a un punto donde la ignorancia es tan grande dentro de la iglesia que no nos ha permitido entender los puntos referentes a los que Dios, a través de las Escrituras, nos quiere llevar para que nosotros podamos ser parte de este cuerpo. Voy a volver a decir lo que dije. La iglesia ignora lo que es ser cuerpo. Cuando tú ignoras lo que es ser cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Somos una masa. Como si yo ignorara lo que es mi cuerpo, sería una masa de carne nada más caminando por la tierra. Si yo ignoro lo que es mi cuerpo, yo me convierto en una masa de carne inerte, sin vida, porque no entiendo quién soy. Hoy me preguntaba una hermana de allí de Venezuela acerca de la palabra esa que yo puse, quién soy, de la identidad. La iglesia enseguida te pone mote, Dios te usó en una profecía y enseguida, o no, vos sos profeta. Eso no es verdad, mi hermano, la profecía es un don. La profecía es un don. Pero bueno, usted, mi hermano, sea un hombre y una mujer inteligente. Bendigo al profeta Jonathan Ambrosetti, abrazo grande, mi amado. Usted sea un hombre y una mujer inteligente. Usted no deje que los demás le pongan mote, no deje ni que el diablo ni que la gente defina quién es usted. Deje que Dios defina su ministerio. Permítale a Dios definir su ministerio. No haga que la gente, no, porque todos te llaman profeta.
No, porque el profeta tanto, la profeta tanto, la profeta tanto, la profeta... ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? No se le cae una gota de revelación, de profeta no tiene nada. Que sea un predicador o una predicadora es una cosa. No confundamos. No quiero entrar en este tema, pero viene a colación de lo que quiero tocar hoy. Yo quiero hablar de la misericordia. Quiero aclarar que yo quiero hablar de la misericordia. El mensaje que Dios me dio es de la misericordia. Pero el problema es que hay palabras que tienen una connotación de una revelación compuesta. ¿Qué significa esto? Significa que si yo no entiendo esto, no voy a entender lo otro. Es como una palabra armoniosa, como la armonía. Si no entiendo lo primero, es la armonía musical. Si no entiendo la primera nota, la segunda, olvídate. Es muy simple. Yo necesito entender la primera nota para que la segunda nota tenga sentido. La armonía musical. Lo mismo ocurre cuando yo quiero entender las escrituras. Analía Favole, ¿cómo andás? Dios te rebendiga, mija. Cuando yo quiero entender, interpretar, que se me revelen las escrituras, yo debo tener un cierto conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con que yo tengo que ir sabiendo cosas para que una vaya encajando en la otra. Yo no puedo entender la misericordia si primero no entiendo que soy cuerpo. Hola. El que no entiende que es cuerpo no va a entender lo que es misericordia. ¿Cuánto alaban a Cristo ahí? Entonces, cuando yo no entiendo que soy cuerpo, soy una masa de carne caminando. Apóstol, querido, Dios te rebendiga, en Tierra del Fuego, el apóstol Carlos Corbalán, siervo de Dios, varón de Dios, general del ejército de Cristo, te bendigo enormemente, me complace que estés allí. Un abrazo grande. También bendigo a mi hija, a Melina, que está conectada. Abrazo grande, hija. Bien, entonces cuando yo no entiendo que soy cuerpo, soy una masa de carne caminando. Porque cuando entiendo que soy cuerpo, entiendo que tengo mano, que tengo dedos, que tengo brazo, antebrazo, que tengo tórax, que tengo cuerpo, que tengo piernas, o sea, entiendo que tengo partes. Y cuando yo entiendo a la iglesia como cuerpo, entiendo que la iglesia tiene partes. Y cuando yo entiendo que la iglesia tiene partes, tiene ministerio, tiene dones, tiene diferentes personas trabajando para el reino, cuando yo entiendo eso, no juzgo a mi hermano en su condición, en la forma en que lo hace. ¿Por qué no lo juzgo? Porque entiendo que él no es como yo, pero sí es parte y es necesario. Vuelvo y reitero la palabra armonía. Es necesario para entender el son de Dios, para entender el sonido del cielo. Yo debo entender, primeramente, interpretar a la iglesia como cuerpo. Porque si no vivo juzgando, no porque ese no lo hace como lo hace yo, así que ese no es de Dios. Ese es un falso profeta porque no profetiza como yo. Hermano, si yo no entiendo que soy cuerpo, menos voy a entender lo que significa misericordia. Hola. Para que yo pueda entender lo que significa misericordia, primero debo entender a la iglesia como un cuerpo. Cuando yo entienda a la iglesia como cuerpo, voy a comenzar a ver diferente y voy a comenzar a ver como Dios ve. Mire, nos cansamos de hablar y decir. Que Dios es todopoderoso y no hace repetidos. Así decimos nosotros. No hace repetidos. Él hace originales. Pero si Él hace originales, ¿por qué entonces pretende que tu hermano sea igual que vos? Hola, si Dios hace originales, ¿por qué pretendés que el otro haga lo mismo que haces vos? Bendigo a Willy, un abrazo grande, Willy. Apóstol Carlitos Ambrosetti, abrazo grande, que la paz sea contigo. Bien, amados hermanos, fíjese hasta dónde nos ha cegado el enemigo, que nosotros mismos decimos Dios hace originales y después estamos queriendo que el otro sea igual que nosotros. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia de la iglesia
que vivimos diciendo, si no está en la Biblia no es de Dios, y leemos lo que dice el libro de Corintios, cuando dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tengo preparado para los que me aman. La misma Biblia está diciendo que hay cosas que Dios tiene preparadas que todavía ni siquiera han sido escritas porque nadie las vio. O sea, si ojo no la vio, no la pudo leer, no fue leída, por tanto no está escrita. O sea, es que no está escrita en la Biblia, pero Dios tiene preparado todo eso para los que le aman. Y vos me estás diciendo que si no está en la Biblia no es de Dios. ¿Cómo es que te contradecís de tal forma? Eso es ignorancia, mi hijo. Eso es ser ignorante. Pero no es el tema, me salgo del tema, bendito sea el nombre de Dios. Natalie Díaz, te bendigo. Aleluya, gloria al Señor. Bendigo a mi esposa, también está conectada, abrazo grande, profeta Norma. Bien, entonces, amado, me salgo de esto, ¿por qué? Porque, hermano, yo no puedo entender hasta dónde llega la ignorancia de la iglesia que sigue cuestionando, juzgando a los hombres y mujeres de Dios. Yo cuando oro por un enfermo, yo voy y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Listo. Esa es mi oración. Así oro yo. Dios sana cuando quiere sanar y cuando no. Es cosa de Dios. Porque yo sano por la fe. Y digo sano, ¿sabe por qué? Porque el don me fue entregado a mí. Sano por la fe. Ahora, Dios se reserva el derecho de admisión, mi hijo. Dios es Dios. Él es el soberano. Pero viene otro que va a orar por una persona y de repente la hace caminar, la hace hacer todo, y yo digo, no, eso no es de Dios porque yo no lo hago así. Eso es ser ignorante, ser muy cortito de acá. Si el Dios lo usa de esa forma, gloria al Señor. Yo me recuerdo, siempre pongo como ejemplo al hermano José Pucheta porque el apóstol Carlos lo conoció a José Pucheta. Bueno, era un hombre, hermano, que a mí me asombraba como oraba. ¿Qué te duele? La rodilla. Bueno, listo. A vos te hablo, rodilla. Dolor, salí fuera. Y la persona era sana, hermano. ¿Y qué? No era de Dios porque lo hacía así. Entonces, la ignorancia que tenemos es porque no hemos entendido que somos cuerpo. No hemos comprendido que somos una iglesia, que somos cuerpo. Ahora, cuando yo entiendo que soy cuerpo, algo comienza a cambiar en mí y comienzo a mirar con los ojos de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Fíjese esto, observe esto. Viene un hombre y le dice a Jesús. Por favor, ¿por qué no me liberás a mi hijo? El demonio lo agarra, lo echa en el fuego, lo tira por todos lados. Se lo traje a tus discípulos para que lo liberen, pero no pudieron liberarlo. Ay, Jesús, por vuestra poca fe. Pero hay espíritus que salen con ayuno y oración. Bueno, hace toda esa alegoría, ese cuadro. Sigue más adelante, vienen los discípulos y vos sabés que encontramos uno allá que echaba fuera demonios. ¿Ah, sí? Sí. Pero se lo prohibimos porque no nos sigue. ¿Cómo? Pastor Rodolfo Sasso, abrazo grande, ¿cómo estás, mi hermano? Se lo prohibimos porque no nos sigue. O sea que estos incircuncisos, que no pudieron liberar a un joven, que no pudieron echar fuera un demonio, cuando vieron el otro que sí le echaba fuera los demonios, pero como no seguía la doctrina que ellos tenían, le dijeron que no hicieran eso porque no podían hacerlo. Eso es hasta el día de hoy la limitación de la iglesia, la ignorancia de la iglesia. Porque ellos no pueden, se lo quieren prohibir al otro. Como dijo la palabra de revelación, ustedes no entran ni dejan entrar. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar. Y esos fariseos están hoy en la iglesia, que viven acusando al otro porque el otro sí hace y vos no podés hacerlo. Como vos no podés liberar, no, si el otro lo hace es del diablo. En el tiempo de Jesús lo acusaban a Jesús que por Belcebú echaba fuera los demonios, porque ellos no podían hacerlo como lo hacía Jesús. ¿Sabe por qué? Se levantó el Sanedrín, se levantó todos los fariseos, los seduceos, se levantaron en contra de Jesús, los maestros de él. ¿Sabe por qué fue? Porque Jesús liberaba como ellos no podían liberar. Ellos cuando iban a liberar, agarraban a una persona, la rodeaban y empezaban a nombrar el nombre del Dios no nombrado según ellos.
el ajajay, y comenzaba hasta que pasaban 7, 8 horas hasta que esa persona era libre. De repente viene Jesús, que no hace como hace ellos, no lo hace igual que ellos. Jesús viene y le dice al demonio, salí fuera. ¿Cómo? ¿Y este por quién echa fuera por Belcebú este? ¿Quién le dio autoridad a este? Así tenemos una iglesia que no sabe lo que es cuerpo. Así tenemos una iglesia que ignora lo que es la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Porque si usted, al igual que yo, entendiera que usted está en el cuerpo, en la iglesia, por misericordia, sabría que usted no tiene derecho a juzgar absolutamente a nadie, ni mirar si lo hace bien o lo hace mal, porque usted está prestado en el cuerpo. Yo estoy prestado en el cuerpo. Yo no tendría que estar en la iglesia. No tengo derecho, no hay un solo gramo de derecho en mi cuerpo, en mi ser, en mi vida, que pueda decir que yo pertenezca al cuerpo de Cristo. Si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, es por la misericordia del Dios tan grande que tenemos. Entonces, cuando yo entiendo mi grado de participación en el cuerpo de Dios, que es por la misericordia, que es por esa misericordia tan grande. Yo quiero hablarte de la misericordia de Dios. Quiero hablar de la misericordia que Él tiene para conmigo. Dice en el libro de Miqueas, 6:8 de Miqueas, dice: oh hombre, diga conmigo, usted que está ahí, y los que van a ver este video digan conmigo: a mí me habla Dios. Diga, a mí me está hablando Dios. Sea partícipe de esta palabra para que hoy usted entienda y entre en el cuerpo de Cristo como un hombre y una parte importante de la iglesia. Para que usted sea una parte importante de la iglesia, usted tiene que saber quién es primero. Yo siempre hablo de identidad, de saber quién sos, de saber en qué parte estás y para qué estás. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, ser una persona justa, pero justa en todos tus caminos, justa en todo lo que hagas. Justa porque si tú eres así con tu hijo natural, también con tu hijo espiritual tiene que ser igual. Si tú eres así con las personas de al lado, también sélo con la otra persona. Si tú eres así con tu familia, también sélo con tu vecino. Eso es justicia, eso es caminar justamente y rectamente en el Señor. Pero vives haciendo acepción de personas. A este lo tratas de esta forma y a este otro de otra. Y tú piensas que a Dios le agradas con lo que haces. Solamente hacer justicia y amar. Fíjese lo que dice. Yo quiero que usted esta palabra, amar. Amar misericordia. Amar la misericordia. ¿Sabe que cuando usted ama la misericordia es porque usted ha conocido quién es y de dónde viene y para dónde va? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe para dónde va, aleluya. Entonces usted comienza a amar la misericordia, porque por esa misericordia usted pertenece al cuerpo, porque por esa misericordia usted es parte de la iglesia, porque por esa misericordia usted puede pararse, aleluya, levantar sus manos delante de Dios y glorificar el nombre del Santo. Por esa misericordia usted puede arrodillarse y el Espíritu Santo viene y habla y lo abraza y lo ama, y usted puede sentir ese amor inmarcesible del Dios vivo. Por la misericordia. No hay otra forma. No es su oración, su ayuno, su dedicación. Usted puede ser el hombre más ayunador del mundo. Yo conocí a un hombre que oraba 13 horas por día. Vivía ayunando. Pero un día equivocó su mensaje. Y cuando equivocó su mensaje, Dios me dijo que lo arrancaba de la tierra. Al año murió de cáncer.
Usted puede ser el más orador, puede ser el más ayunador, puede ser el que lea más la Biblia, pero si usted no ha conocido, porque usted solamente está delante de Dios por la misericordia, usted no sabe quién es. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Humillarte ante tu Dios. A ver si me entienden, porque hay palabras que tienen tanta profundidad de revelación, tienen tanta profundidad espiritual que uno tiene que abrazarla, aleluya, llenarse de la palabra. La palabra tiene que ser algo poderoso en ti. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que aprenda a abrazar la palabra en la misericordia y el bien de Dios. Quiero que prestes atención a esto. Humillarte ante tu Dios. Yo te hago esta pregunta, mi amado hermano, hermana, mi consiervo, que merece todo respeto de parte de mí. Yo cuando predico, aunque a veces soy medio bruto para hablar, yo lo hago con todo respeto delante de Dios porque yo entiendo que ustedes son pueblo de Dios. Ustedes no son cualquier cosa. La gente no es cualquier cosa. Hay gente que predica, no importa a la gente. Yo quiero que prestes atención a esto. La gente es pueblo de Dios. Cuando yo digo Dios, yo tengo que estar hablando de algo muy fuerte, completo, poderoso y único. Entonces cuando yo digo humillarte ante tu Dios, estoy hablando de un Dios que lo llena todo, que está en todos y es por todos. Y cuando yo digo humillarte ante tu Dios, estoy diciendo humíllate en todo lugar, en todo tiempo y ante todo ser, porque todo ser representa al Dios que estás diciendo que es todopoderoso. Todo lo que ves representa al único y verdadero Dios. Si tú te tienes que humillar delante de Dios, tienes que vivir de una manera humillada en esta vida. Ser humilde es una cosa, estar humillado es otro. La humillación tiene que ver que aunque tú tengas la razón, tú puedes callar, menguar y acceder sin levantar tu voz delante de quien sea. No es fácil porque es fácil decirlo, el tema es vivirlo. Quiero que, bendito sea el nombre de Dios. La Nueva Traducción Viviente, este mismo verso lo dice de esta forma. Presta atención. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Escuche, lo que Dios exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión, misericordia, la compasión. Y que camines humildemente con tu Dios. Acá entramos en lo que es humildad. Algunos creen que porque tú te dejas meter el dedo en la boca eres humilde. Una persona humilde no quiere decir que renuncie a sus derechos. Hay personas que vienen y le vienen a sacar algo de su casa y no lo defiende porque es humilde. No, lo que eres un ignorante. Porque la humildad no tiene que ver con que tú te dejes que cualquiera venga y te pisotee. Hay una parte en la Biblia que muchos obviamos y pasamos de largo. Jesús era un hombre humilde. Pero Jesús, cuando vio que los cambistas y vendedores humillaban el templo de nuestro Dios, siendo humilde y todo, agarró un azote y lo sacó de adentro a los azotes afuera. Eso, ¿por qué? Defendió lo que era de Dios. Y eso no quiere decir que no era humilde. Entonces, porque tú defiendas lo que es tuyo, no quiere decir que tú eres humilde. No, eres un ignorante que no has aprendido nada. Viene alguien a buscar algo que no le pertenece y tú se lo das porque eres humilde. No, eres ignorante. La humildad no tiene que ver con eso, pero no es el tema que quiero tocar. Entonces, mi hermano, en el libro de Isaías,
Dice Dios en el capítulo 54:10, porque los montes, escuche, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Gloria al nombre de Jesús. Dice que la palabra misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Así dice el diccionario. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad. La palabra cor o cordis, que indica corazón, y la palabra ia, que significa hacia los demás. Entonces es la necesidad, la miseria del corazón hacia los demás. Tener esa humildad, esa bajeza, entre comillas, en el pensamiento, en la acción hacia los demás. Tener un estado en el que nosotros podamos ver la necesidad del otro como propia y compadecernos. Ver es lo que Dios hace con nosotros. Esa es la misericordia de Dios. En el significado bíblico la palabra misericordia dice que es la habilidad que Dios le da a ciertas personas para amar, sentir compasión, empatía, amor hacia los demás. Pero en realidad, si usted analiza bíblicamente, se va a encontrar con que la palabra misericordia desde Dios significa que se pone en nuestro lugar y aún se humilla más. Fue lo que Jesús hizo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, cuando dice que se humilló a sí mismo. Fue lo que hizo Jesús. Ponerse en nuestro lugar. Misericordia es ponerte en el lugar del otro y tener compasión. Fue lo que hizo Jesús. Jesús se puso en nuestro lugar. Es la acción de Jesús. Se puso en nuestro lugar y aún se humilló más. Por eso la gracia es en Él, porque Él cumplió con la misericordia. La gracia es el resultado de la misericordia. Quiero que entienda esto. La gracia es el resultado de la misericordia. Cuando la misericordia cumple su fruto en el hombre, entonces el hombre camina por gracia. Tómelo, recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Le dice en el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 15, dice lo siguiente, escuche. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios se reserva el derecho de la admisión, siempre digo lo mismo, porque Dios es Dios, Él creó. ¿Quién le va a decir la vasija a su creador? No me hagas así. Pero, esa misericordia que Dios derrama, aún ostentando el derecho de admisión, esa misma misericordia es la que Dios quiere que nosotros amemos. Amar la misericordia significa practicarla y vivirla. Cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará, está hablando de la práctica activa de la palabra en nuestras vidas. Lo mismo pasa en este caso cuando él dice amar misericordia, significa la práctica activa de la misericordia. Pero si yo veo sufrir a mi hermano, veo padecer a mi hermano, yo digo, yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando yo conocí el Evangelio, discúlpeme un segundito. Cuando yo conocí el Evangelio, nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios,
una de las cosas que teníamos, siempre estábamos atentos, era a suplir la necesidad de nuestro pastor. Porque la palabra dice tener cuidado de vuestros pastores, honrar a vuestros pastores. Entonces nosotros siempre estábamos atentos a que el pastor no le faltara nada. ¿Por qué? Porque entendíamos que la palabra, como dice en el Salmo 133, que la unción, el aceite, el buen óleo, entra por la cabeza representada en el pastor en la congregación, corre por las barbas, o sea, por el ministerio, y las vestiduras por toda la iglesia. Pero es que si el pastor, el líder, no era bendecido, tampoco nosotros tendríamos la bendición. Esa era, digamos, la facultad con la que se nos había enseñado. De esto tenés muchas cosas que son verdad y algunas que se utilizaron para transgredir esto y llevar a la gente a una esclavitud. Más allá de eso, hay principios bíblicos que no pueden ser movidos, que no pueden ser abrogados. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tengamos cuidado de nuestro pastor. Eso nunca debe cambiar. Lo que sí debe cambiar es el ser tan cortos de acá para no entender cuando me están lucrando, cuando están lucrando mi vida, cuando me están pidiendo cosas que no son. Yo a veces me asombraba ver líderes que le decían a la gente: usted vaya, a usted le toca el martes limpiar en mi casa, a usted le toca, ¿qué eso es servilismo? A mí Dios no me llamó para limpiar tu casa. Yo te puedo ayudar a vos económicamente, si Dios me permite, yo lo voy a hacer. Yo puedo ayudarte en la iglesia, yo puedo estar con vos a donde quiera, pero yo no soy tu esclavo ni nada que se le parezca. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer esto, todos quitaron esto sin darse cuenta que había cosas que sí tenían que seguir haciendo, porque hay principios bíblicos que no se pueden mover. Amén. Porque todo lo que el hombre siembre, eso ha de cegar. Todo lo que el hombre siembre, eso ha de cegar. Este es un principio que ni usted ni yo lo vamos a mover. Entonces yo debo seguir sembrando, sí debo hacerlo. Ahora, ¿debo saber a dónde siembro? Sí, Señor, tengo que saber a dónde voy a sembrar. Entonces yo hablo de misericordia y veo la necesidad de mi hermano y a mí no me mueve un pelo. ¿Sabe lo que dicen los religiosos almáticos? No, voy a orar por el hermano. Voy a orar por el hermano porque Dios va a proveer. No, primero meter la mano al bolsillo y después orar. Porque la misericordia es acción. Amar misericordia significa actuar sobre la misericordia. ¿Está conmigo acá o no? Che, ¿se fueron todos? ¿Qué pasó? Aleluya. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo que leíamos dice así: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Ahora, esa palabra nos está retribuyendo una acción. Porque yo puedo ser muy espiritual. Yo puedo tener muchos encuentros con Dios, yo puedo tener toda la revelación de Dios, Dios puede hablar conmigo continuamente, pero si yo no acciono sobre lo que creo, entonces yo hago infructuosa esa visitación en mi vida. Yo he dejado 2 veces mi casa con todo. 2 veces Dios me ha dado lo que tenía y más. Cuando tú no aprendes a despojarte de tus bienes materiales serán los que mañana te van a enterrar. Pero cuando tú aprendes a ser amo de tus bienes materiales mañana van a exaltar al Dios de la gloria. Cuando yo amo la misericordia, significa que la practico, la enseño y la llevo donde voy. Es lo que Dios le decía en Miqueas. En el libro de Miqueas le decía a Dios: el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y camines humildemente ante tu Dios. Escuche esto: hacer lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Amar misericordia,
caminar con compasión. El otro día hablábamos con Willy y Willy me decía que a él se le reveló hace mucho, pero que Dios lo intensificó en estos días, algo muy fuerte, el tema de dar. ¿Por qué dice la palabra que dar es mejor que recibir? Justamente por eso, porque en la acción de dar es donde uno puede ver verdaderamente la misericordia y la gracia actuando en el cuerpo de una persona. Porque es fácil orar por uno por otro, hermano. Es fácil decir yo te bendigo. Es fácil decir yo te amo, hermano, te amo. Ay, y encima los hipócritas dicen te amo en el Señor. A mí cuando alguien me dice te amo en el Señor, yo lo quedo mirando como diciendo hipócrita. A mí no me ames en el Señor. Amame vos porque el Señor ya me ama, murió por mí. Hola. El Señor me ama, murió por mí. Amá vos. ¿Qué en el Señor? Amá vos. Vos tenés que ser alguien, una persona. Vos no podés ser un robot, vos tenés que ser vos. Yo te amo. En el nombre de Jesús. Te amo. Pero yo te amo. Mi corazón te ama. Eso, porque los hipócritas dicen te amo en el Señor. O sea, si no fuera por el Señor ni te amo vos. Eso es ser hipócrita, mi hermano, deje de bromar. Pero no es el tema que estamos tratando. Entonces, como dijo en Romanos, tendré misericordia de quien yo tenga. Tendré compasión de quien yo quiera, Dios. Pero el único que se reserva ese derecho es Dios. Usted y yo debemos caminar como cuerpo, ser parte del cuerpo, porque el que es parte del cuerpo tiene la autoridad de Dios para ser un representante legal de Cristo. Hay gente que dice, yo soy un apóstol. Apóstol significa ser embajador, representante, enviado. Yo soy un apóstol. Porque piensan que apóstol es un ministerio. Apóstol no es un ministerio. Lea la Biblia, hermano. Aprenda a leer la Biblia. La Biblia no dice en ningún lado que es un ministerio. Nosotros lo leímos porque lo leímos en Efesios. Lo que Pablo escribió, que viene escribiendo las diferentes cosas. Y entonces uno de los ministerios es apóstol. Pero la palabra apóstol está adaptada a nuestro idioma. Porque la palabra original es enviado. Hola. No tendrían que llamar apóstoles, tendrían que ser enviados. Y la palabra enviado significa embajador, representante. Entonces, tenemos un mal concepto de los ministerios y ahora todo lo encerramos en el ministerio. No, el ministerio del apóstol. No existe. Yo soy comisionado, soy apóstol porque soy comisionado. Fui comisionado para algo, pero mi ministerio es el profeta. Pero tengo una comisión, que es lo que estoy haciendo ahora. Es comisión. Por eso me transporta a ser apóstol. Dice la palabra de Dios que había en Antioquía maestros y profetas, todos ministrando al Señor. Y dice el Espíritu Santo, apartame a Saulo y a Bernabé para la obra que les voy a encomendar. ¿Qué hizo? ¿Qué? Para la obra que les voy a... ¿Qué es lo que hizo? Los comisionó, les encomendó una comisión y entonces los transportó y los llevó al apostolado. ¿Por qué? Porque fueron comisionados para algo. ¿Quién? Saulo, que es Pablo y que era un maestro en la palabra. Bernabé, que es profeta. Ambos, uno profeta, el otro maestro, fueron comisionados y transformados en apóstoles. Esto no le gusta mucho porque los grandes escritores cristianos, apóstoles, han escrito un montón de cosas que, bueno, allá ellos, cada uno con lo suyo. Pero yo sí voy a enseñar lo que a mí Dios me dijo. Yo soy apóstol por consecuencia de mi llamado. Es simple. Amados hermanos, vuelvo y reitero lo que le voy a decir, para ya ir terminando. Cuando Dios me llama a mí a amar misericordia, Dios me está llamando porque quiere serme parte de su cuerpo. Porque a menos que yo entienda verdaderamente lo que es amar misericordia, nunca voy a ser parte del cuerpo. Porque hay mucha gente que piensa que pertenece al cuerpo de Cristo porque va a la iglesia. Déjame decirte que eso no es verdad.
Y te voy a decir por qué. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 5:17. Pero yo quiero que prestes atención porque la Biblia dice, ni una coma ni una tilde pasará de la palabra. Cada cosa en la palabra tiene un significado poderoso en Dios. Pero, vamos, lo voy a buscar. Denme un segundito, porque va a ser mejor si lo leemos directamente de la palabra. La Biblia dice, pero si alguno está en Cristo, y lo que no entendemos, mi amado hermano, es que el pero, está teniendo un significado poderoso en la palabra de Dios. Hay diferentes versiones, pero la Reina Valera dice de modo. A ver cómo es esa expresión de modo. Es como cuando Jesús le dice a los seguidores, ¿no?, que le preguntaban si Juan el Bautista era el Elías que había de venir, ¿no? Y Jesús le dice, si queréis, él es el Juan. Pero el si queréis no está confirmando. Está dejando una puerta abierta y dando una idea que Juan era prototipo del que iba a venir, pero no era. Hola. Acá dice en el 5:17 de Segundas de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, fíjese lo que dice. ¿Por qué dice si alguno? O sea, que la mayoría no están, pero si alguno está en Cristo. La mayoría no están, pero si alguno está en Cristo. Escuche, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te lo voy a traducir. Si alguno es parte del cuerpo, la misericordia está con él y todo cambia. Todo cambia. La misericordia transforma una vida, cambia una vida. ¿Por qué tenemos hoy una iglesia que no ha cambiado? ¿Por qué tenemos una iglesia que sigue siendo mañosa como siempre, con las mismas mañas? Los viejos siguen haciendo mañas por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Si no se ama uno a otro, mi hermano. Se pelean entre ellos en las congregaciones. No hablan con la iglesia del otro lado porque no tienen su doctrina, dice. Y lo peor es que la única doctrina que hay es la de la Biblia. Entonces yo no sé qué lee el otro, porque yo que sepa, aunque lo hagan de diferente forma, porque somos cuerpo, todos tenemos la misma doctrina que es la Biblia. ¿Por qué no voy a saludar a mi hermano de la otra iglesia? Porque no conozco la misericordia. Hola. Porque no la practico y porque no tengo idea. Por tanto, no soy parte del cuerpo. Diga conmigo, ahí donde está, ¡yujú! Yo no pertenezco al cuerpo si no tengo misericordia. Si yo no soy capaz de compartir con el vecino que va a otra iglesia porque tiene otra doctrina, entonces significa o yo estoy leyendo una Biblia que no es, o él, porque la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Ahora, vamos a leer del verso 11. El título es El ministerio de la reconciliación. Y termino con esto. Conociendo pues el temor del Señor, ¿qué tengo que conocer? El temor del Señor. El temor del Señor es el Espíritu Santo. Pero conociendo el temor del Señor, el Espíritu Santo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Escuche. Porque si estamos locos, es para Dios. Pensando esto, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hoy está glorificado a la diestra del Padre. Es lo que le está diciendo el predicador. Nosotros conocimos a Cristo, caminamos con Jesús, pero ya no caminamos con Jesús porque ahora es Cristo y está glorificado. Ya lo conocemos como el Cristo, el que está a la diestra del Padre, el que venció, el que resucitó, el Cordero como inmolado. De modo que si alguno hace toda esa comparación y luego dice, así que si alguno de ellos está en Cristo, como si fuera tan fácil el tema, nosotros decimos, no, porque el que está en Cristo vive una vida de perro, no aman a nadie, pelean uno con otro. ¿Y vos estás en Cristo? Hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación que hizo Dios a través de su misericordia y la gracia que derramó en Cristo, nos reconcilió con Él mismo a través del sacrificio de Jesucristo. Nosotros nos fue entregado ese mismo ministerio, lo que Dios hizo, aleluya, a través de Cristo, reconciliando nuestras vidas con Él. Nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Nosotros tenemos que reconciliar al otro con Dios, no estarlo juzgando, ni condenando, ni pateándolo cada vez que podemos, ni pisándolo cada vez que se levanta. Al contrario, usted tiene que reconciliarlo con Dios, porque usted ha sido reconciliado con Dios a través del mismo Dios en Cristo Jesús. Si usted no reconcilia al otro, usted no está reconciliado con Dios, significa que usted no es parte del cuerpo de Cristo. Alabe lo que Él vive. Dele gloria. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablito López, profeta, un abrazo, mi hermano, allí en Córdoba, Argentina. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No te pongas a ver si el otro es pecador. Vos tenés que reconciliarlo como Dios hizo con vos. Gloria al Señor. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Qué poderosa palabra, mi hermano. Qué hermosa palabra. Qué bonito que la palabra pueda vivir, encontrar cabida en el corazón del hombre y de la mujer. Qué bonito que uno pueda asirse de la palabra de verdad y ser un ministro de la reconciliación a través de entender
que esa reconciliación vino por la misericordia de Dios en nosotros. Cuando yo amo la misericordia, yo soy un ministro de la reconciliación que voy a reconciliar a mi prójimo con el Dios que me reconcilió a mí. ¿Sí entendió esto? Espero que lo haya entendido. Espero que lo haya entendido. Esta palabra, Dios me la hablaba anoche y hoy acerca de la misericordia, que es lo que lleva a la iglesia a reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué la iglesia hoy no impacta? ¿Por qué hoy la iglesia no alcanza al inconverso? Yo hablaba hace unos días con unos hermanos, hacen una campaña, no, un alma ni siquiera pueden rescatar. Hacen una campaña, no liberan a nadie, no sanan a nadie. Hacen una campaña y es un fracaso. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede reconciliar a nadie, porque la iglesia no está reconciliada con Dios. Reciba, porque la iglesia no puede dar lo que no tiene. Y si la iglesia no tiene misericordia, ¿qué misericordia va a dar? Usted, para alcanzar almas, para reconciliar las almas con Dios, usted tiene que tener misericordia, mi hermano. Si usted no tiene misericordia, ¿usted qué alma va a alcanzar? ¿A quién le va a predicar? ¿Qué alma va a tocar? Si el alma siente el rechazo que hay en usted hacia esa persona. ¿Cómo hago yo para alcanzar a alguien que no amo? ¡Wow! Usted no sé si está aquí. Porque la misericordia es amor. Si yo no amo, ¿cómo voy a alcanzar un alma? Si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo hago para predicar el evangelio? Si yo no se trata de lo que mi boca dice, se trata de lo que sale de mí. Cuando hay misericordia en mí, cuando hay gracia de Dios en mí, cuando el amor de Dios está en mí, cada vez que yo abra mi boca, saldrá el poder de la palabra, que es amor, saldrá el poder de la palabra y tocará un corazón para transformarlo. Pero ¿cómo voy a alcanzar a las personas si yo no las amo, si no soy capaz de tener misericordia? ¿Cómo hacemos para alcanzar a este mundo que se pierde? Bendito sea el nombre de Dios, si la iglesia no tiene misericordia. ¿Cómo hacemos para alcanzar, hermano? ¿Cómo haces para que tu familia conozca a Dios si vos no tenés misericordia? ¿Cómo lográs que tu gente sepa que vos sos un hombre de Dios, una mujer de Dios, si ellos ven que en vos no hay misericordia? Ay, Sarabama, que hola vas ahí. Y ahora vas ahí. La gente vive criticando, mi hermano. Viven criticando si sos o no sos de Dios, si hay o no hay apóstoles, si hay o no hay profetas, si sos un cristiano o no sos cristiano. Te viven criticando. ¿Por qué no te ocupás de amar? ¿Por qué no te ocupás de amar a tu prójimo? ¿Por qué no te ocupás de orar por esa persona? Si te parece que está equivocado, dobla tus rodillas, llorá. Gemí delante de Dios, clamá delante de Dios para que se enderece, porque eso es misericordia, eso es amor, eso es lo que Dios hizo a través de enviar a su propio Hijo a morir en una cruz. No, es más fácil criticar, es más fácil injuriar, es más fácil decir, no, ese no es de Dios, aquel no es de Dios, este no es de Dios. Eso es fácil decir, no, Señor, yo te amo, pero no sos capaz de amar a tu prójimo. Estás viendo que tu prójimo pasa necesidad, estás viendo a tu prójimo tirado en el piso, sos como el sacerdote, como el levita, pero tenés que ser como el samaritano, tenés que ser movido a compasión, a misericordia, ir y pagar por él en el mesón. Eso es lo que Dios te está reclamando. Eso es lo que Dios le reclama a la iglesia. Viven hablando de que Dios, de que el Espíritu Santo, de que este y aquello, pero tu accionar deja mucho que desear, mi amado hermano. Sí, yo sé que mucho no le va a gustar a alguno este mensaje, más, había un montón, se fueron muchos. Pero no me importa. Yo digo la verdad y Dios sabe que digo la verdad. Y aquellos que son espirituales sabrán si digo o no digo la verdad.
¿Cómo hacemos para alcanzar a la gente si la gente ve que en nosotros no hay amor? Amado, los evangélicos se pelean uno con otro. ¿Sabe que a mí, amado hermano, cuando comencé el evangelio, yo fui una persona que desde el primer día que conocí el evangelio, yo siempre dije esto. Yo no dejé la religión católica para agarrar la religión evangélica. A mí no me interesa la religión evangélica. Yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. No, ¿usted es evangélico? No, yo soy hijo de Dios. No entiendo lo que es ser evangélico. Yo soy hijo de Dios. Yo amo a Dios. Sirvo a Dios. Soy cristocéntrico. Para mí Jesús, en su sacrificio, es el mejor hombre que pisó la tierra. Cristo, en su gloria, es mi abogado y defensor, mi Señor. Dios todo lo llena, todo lo puede y todo lo es en mi corazón. Ese es Dios. Todo lo llena. Después, dentro de eso, hay diferentes cuadros que cada uno en su intimidad con Dios lo irá reviendo. Pero yo cuando conocí el Evangelio, yo dije, Señor, toma. Esto es tuyo y estoy para servirte. Y desde ese día yo comencé a servir a Dios desde entender que soy el hombre más insignificante de la tierra, que soy el más pequeño de todos los hombres, que no tengo ningún derecho a estar delante de la presencia de mi Padre, que solamente por la misericordia y la gracia que derramó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el inmenso amor que todo lo creó, yo puedo estar aquí hablando esta palabra. Yo aprendí a no tocar la gloria de Dios de mala manera. Yo cuando comencé el Evangelio yo cantaba, yo siempre he tocado la guitarra y he cantado. Y yo usaba mi vida cantando. Cada vez que agarraba mi guitarra y cantaba adoración al Señor, la iglesia se levantaba, aleluya, se levantaba, alababa a Dios, había bautismo del Espíritu Santo, era una cosa tremenda. Y la iglesia, aleluya, otra para el Señor, otra para el Señor. Cuando tocaba la guitarra y cantaba. Y venían y me decían, qué linda voz que tenés, gloria a Dios, amado. Y yo como si, yo recibía las glorias que me daban, sin darme cuenta que esa gloria le pertenecía a mi Padre. Y llegó un día que me levanté una mañana y estaba mudo. Tres meses estuve mudo. 3 meses no pude hablar. Y le preguntaba a mi padre, ¿qué pasó, padre? ¿Por qué esto? Primero pensaba que era una fonía. Yo en el mundo cantaba, sabía lo que era una fonía. Estar difónico, no poder hablar. Pero de pronto empezaron a pasar los meses y yo, ¿qué pasó? Y Dios me habla que en la locura de Nabucodonosor, el sueño del árbol, que me había creído que yo era el que cantaba, que era mi voz. Y era de él. Y me dijo que volveré a restaurar la voz. Y así lo hizo. Pero nunca más pude volver a cantar como cantaba. Jamás volví a cantar como cantaba. Porque toqué la gloria de mi Padre, aleluya. A mí nadie me va a enseñar lo que es. Mucha gente a veces me critica porque yo hago carteles y me pongo el apóstol Hugo Urquiza y piensan que yo le toco la gloria a Dios. No, la gloria no se da de acá, la gloria se da de acá. Porque Él sabe lo que hay aquí dentro. Catherine Kuhlman entraba a predicar y decía, hola, me estaban esperando. Entraba ella. La gente en el corazón la rechazaba. Vos no, a Cristo, ¿qué te crees que sos vos? ¿Quién se piensa que sos? Pero esa gente no sabía que pasaba horas de rodillas allí atrás,
entregándole honra y gloria al único verdadero Dios. Esa gente no tiene ni idea de lo que es la intimidad de un siervo de Dios, pero sí tiene ideas para criticar y juzgar. Usted no sabe cuál es la intimidad de este pecador con el Rey de Gloria. Usted no tiene ni idea. Pero sí tengo la facultad para juzgar a ver si es o no es de Dios, si es un apóstol o no es apóstol, si es profeta o no es profeta. Así es la iglesia, mi hermano. La iglesia vive mirando lo exterior, y como le dijo el Señor a Samuel, ustedes miran lo que de afuera, yo veo el corazón. Mirándolo de afuera, David era un fornicario, un adúltero, un asesino, un mentiroso. Así era David, mirándolo de afuera. El que lo miraba de afuera, David decía, ese no puede ser nunca un rey que tenga un corazón perfecto para Dios. Pero Dios que vaya con él tiene un corazón conforme yo. Así está la iglesia, mi hermano. Mirando de afuera y juzgando, en vez de estar de rodillas buscando a Dios para que Dios se glorifique. Le bendigo con un abrazo grande. Que la paz del Señor sea con usted. Desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Ha sido un gusto compartirlo. Bendiciones. Shalom.